la vida en familia. Hoy presentamos el diálogo restaurativo. Hola queridos y queridas docentes, les damos la bienvenida a esta nueva charla. Esperamos que estén con mucho ánimo y dispuestos a compartir nuevas experiencias. Hoy vamos a hablar de un tema importante, el diálogo restaurativo. Hablamos de diálogo cuando dos o más personas se comunican, conversan con su pareja, con los hijos e hijas, con los alumnos y alumnas, amistades, vecinos, sobre uno o varios temas, dependiendo del contexto. Lamentablemente, no todos los diálogos son efectivos. En ciertas ocasiones crean o incrementan la discordia, acentúan las tensiones y problemas en vez de apaciguarlos o solucionarlos. Por eso, es importante saber dialogar adecuadamente, o mejor dicho, restaurativamente. Para que un diálogo sea efectivo, es importante considerar algunos aspectos. Escuchar atentamente al que habla y saber esperar el turno. Hablar en tono de voz cálido o amable para que la otra persona no se ponga a la defensiva. Desarrollar empatía con lo que expresan los demás. Tolerar y respetar otras opciones y puntos de vista. Formular preguntas adecuadas. Un diálogo efectivo se basa en preguntas para esclarecer situaciones, compartir información o expresar pensamientos y sentimientos. Sin embargo, no siempre formulamos las preguntas adecuadas. Efectivamente, formular preguntas de manera adecuada es una habilidad que podemos desarrollar. Hay varios tipos de preguntas. Las preguntas abiertas, que generan opiniones y favorecen respuestas espontáneas basadas en la propia experiencia. Las preguntas neutrales, que no influyen ni inciden en las respuestas, no contienen ninguna respuesta implícita o juicio de valor. Las preguntas singulares, que contienen únicamente una interrogación. Solemos hacer más de una pregunta en la misma frase y así corremos el riesgo de que la persona escoja solo la pregunta que quiere responder. Las preguntas claras, que se adaptan al entendimiento y características de la persona con la que hablamos, utilizando palabras fáciles de comprender, de tal manera que no queden dudas. Estas preguntas pueden estar adecuada o inadecuadamente formuladas. Veamos algunos ejemplos. La pandemia y el confinamiento son terribles, ¿no te parece? ¿Qué opinas sobre la pandemia y el confinamiento? ¿Qué castigo le vas a dar a Felipe por pelear con su hermana? ¿Qué consecuencias consideras que ha tenido la pelea de Felipe con su hermana? ¿En qué estabas pensando cuando discutiste con tu hermana y qué sientes ahora? ¿En qué estabas pensando cuando le gritaste a tu hermana? ¿Qué harías si te encontraras con una persona contagiada de COVID? Imagina que te encuentras con una persona contagiada de COVID. ¿Qué harías? ¿Han escuchado hablar de Sócrates, el filósofo y educador griego? Pues él nos enseñó a hacer preguntas muy poderosas, que generan conciencia y no juzgan, por lo que no dañan la autoestima. Promueven la reflexión e invitan a autocuestionarse. Desarrollan la responsabilidad y fomentan el pensamiento, el aprendizaje y la creatividad. Sócrates hacía preguntas constructivas que empujaban a sus alumnos a reflexionar sobre las consecuencias de los propios actos. Les invitaba a descubrir por sí mismos las respuestas esperadas sin regañarles ni darles sermones. Cuando confrontamos a una persona por su mala conducta, hay una pregunta que debemos evitar. ¿Por qué? Esa pregunta no es empática, no da la oportunidad a la persona de contar su propia historia, culpabiliza, no ayuda a reflexionar, genera posturas de defensa o ataque. En esos casos podemos usar preguntas restaurativas, tanto para la persona que ha ofendido. ¿Qué pasó? ¿En qué estabas pensando en ese momento? ¿Quiénes han sido afectados por tu comportamiento? ¿De qué manera se vieron afectados? ¿Qué puedes hacer para mejorar las cosas? ¿Cómo para la persona que ha sido vulnerada? ¿Qué pensaste cuando te diste cuenta de lo sucedido? ¿Qué impacto ha tenido esa situación sobre ti y sobre los demás? ¿Qué ha sido lo más difícil para ti? ¿Qué necesitas para que las cosas queden bien?
Las personas adultas debemos hacer todo lo posible para hacer buenas preguntas a los niños, niñas y adolescentes en las situaciones cotidianas. Preguntas que les motiven, generen reflexión, desarrollen su empatía y creatividad, que les hagan aprender y ser responsables. ¡Hasta pronto!